Radio Paz presenta Un mensaje al corazón, abordando temas de la vida cotidiana, fe, familia, matrimonio, sociedad. Conducido por Monseñor Rómulo Emiliani, ex superior de la comunidad claretiana en San José, Costa Rica y en el Santuario Nacional de Panamá, fundador de diversos apostolados y fue obispo auxiliar de la diócesis de San Pedro Sula en Honduras. Dios tiene un mensaje al corazón para cada uno, pues en él encontramos respuesta y sentido a nuestras vidas. Un mensaje al corazón. Angustia es una reacción profunda en el ser con rasgos somáticos, es decir, físicos, a situaciones que no ameritan tal reacción, a situaciones o causas que en definitiva no tienen por qué provocar esas reacciones. El ser humano tiene una capacidad de aguante que es limitada, que es, por cierto, más de lo que pensamos. Un ser humano puede, si encuentra un porqué, sufrir, aguantar, experimentar toda clase de dolores y más allá quizás de ciertos límites establecidos, permanecer firme y superar las situaciones en que se encuentra, si tiene causas concretas por las que sufrir y luchar. El ser humano es muy flexible en cuanto al sufrimiento se refiere. Puede ser golpeado de mil maneras por la vida y permanecer en pie ante cualquier circunstancia si tiene razones por las que vivir y morir. El ser humano puede, porque su capacidad, aunque limitada, tiene como fundamento el poder creador de Dios. Y Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Y por otra parte, si cuenta con el auxilio y el poder de Dios, su capacidad de trabajo y de sufrimiento es en verdad casi ilimitada, aunque ciertamente tiene un límite humano, terrenal. Pero cuando la persona no tiene razones profundas por las que vivir, ni causas por las que sufrir, y al mismo tiempo quizás se encuentra un poco lejano de Dios, su capacidad de resistir se limita muchísimo más, y entonces puede romperse, quebrarse fácilmente. He aquí el tema, la angustia. Cuando se sufre sin razón, cuando se sufre sin un porqué profundo, cuando es el miedo irracional lo que nos sacude, cuando el alma, el ser humano, no sabe por qué razón está sufriendo, se limita muchísimo más su capacidad de resistir, y entonces la persona puede fácilmente ir quebrándose. ¿Qué pasa? Cuando el ser humano está desorientado y no sabe por qué sufre y no tiene claro su por qué vive y no tiene bien profundo su sentido del por qué vive, cuando él no tiene claras sus metas ni sus razones profundas por las que vivir, es decir, cuando no hay sentido en su vida,
y por otra parte está sufriendo sin saber por qué, lo atacan los miedos irracionales fuertemente, toda su energía vital, esa fuerza interna tan profunda que tiene, está diluida, diversificada, está no aglutinada, no está reunida, no está gobernada por su propio ser, y al no estar gobernada por su propio ser, divide y vencerás. Esas fuerzas no gobernadas por su ser, anárquicas, esas fuerzas que en definitiva no están siendo controladas internamente, van produciendo una especie de destrucción, de aniquilación, y se encargan de ir acabando con el ser humano. Entonces vienen las reacciones somáticas, la fuerza interior no gobernada, la fuerza interior no controlada, va a manifestarse en problemas cardíacos, en problemas estomacales, intestinales, nerviosos. El cuerpo es invadido negativamente por la misma energía positiva que era, que por estar descontrolada y desequilibrada va atacando órganos físicos y los va destruyendo. Lo que en sí es positivo y bueno, hecho por Dios, al no ser controlado, gobernado, se va encargando de ir destruyendo la mente y el cuerpo del ser humano. ¿Por qué razón? Porque el mismo ser humano no ha sido capaz de ser dueño de sí mismo. Y nadie es dueño de sí mismo, no lo es nadie si no tiene razones profundas por las que vivir, si no se conoce profundamente, si no es capaz de saber quién es y para qué está aquí. Aparece entonces una angustia vital, una angustia existencial, un golpeteo interno, sacudidas profundas del alma, del ser interior de cada uno, que van como desequilibrando la mente y el cuerpo del ser humano. Cuando el individuo, repito, no sabe quién es, no se encuentra consigo mismo, no es capaz de saber para qué está aquí y no tiene razones profundas por las que vivir, esa energía vital que está hecha para hacer cosas grandes, se diluye, se diversifica, se rompe internamente. El ser humano comienza a experimentar angustia, esa profunda energía grande, interna, maravillosa que tiene, como no sabe para qué actuar y por qué actuar, se va dividiendo y entonces va saliendo anárquicamente, va golpeando el ser humano, va golpeando su alma, va golpeando su cuerpo, y allí comienza la angustia. Me siento angustiado, me siento alterado, me siento mal, no sé qué me pasa. Lo que me pasa es que mi energía está padeciendo anarquía profunda. Esa fuerza interna que tengo, que Dios me ha dado, al no ser encauzada, al no ser gobernada porque no hay razones profundas por las que vivir y luchar, si mi mente no gobierna todo eso, si no tengo en verdad por qué vivir, esa energía tan grande y profunda se va a encargar de aniquilarme,
de destruirme, de hacerme daño, de acabar conmigo, como respuesta interna a mi situación de estar alienado y dormido. Esa fuerza interna, esa energía va a golpearme por todos lados porque quiere salir y sale como un caballo desbocado de mil maneras y me va destruyendo físicamente y emocionalmente. Ataca mis órganos físicos. Vienen los problemas de taquicardia y demás. Es la energía vital que está golpeándome por todos lados porque no ha sido bien gobernada por mí. Es una especie como de rebeldía interna, de protesta de mi propia vida interior, que al no tener por qué y cómo luchar, va desorganizadamente saliendo por todos lados. He aquí un drama, he aquí un problema, y he aquí una causa del por qué nos enfermamos tanto. He aquí por qué razón padecemos mucho más de lo que tendríamos que padecer físicamente. He aquí por qué razón muchas veces un órgano que estaba muy bien en salud, al poco tiempo aparece con problemas. No es jamás, lógicamente, la única causa de enfermedades, por cierto que no. El mundo del ser humano es sumamente misterioso y la medicina misma no es capaz todavía de descubrir todos los orígenes de las enfermedades. Pero sí podemos decir que ciertamente nos enfermamos y nos desgastamos porque esa energía es mal usada, o mejor dicho, no usada. El problema del hombre, del ser humano, es mediocridad, es no encontrar un sentido a la vida, es un no saber por qué luchar. Y el mundo será de aquel quien sea capaz de darle a la gente razones por las que vivir. Y en un mundo moderno, lleno de vitalidad y de gran entusiasmo y riqueza cultural y mental, como era el mundo alemán antes de la Segunda Guerra Mundial, que tenía increíbles potencialidades, ese mundo tan impresionante, por no tener un núcleo vital, un por qué vivir y morir, por no haber sido educado en el sentido más profundo del término, evangelizado, por sufrir de anarquía en cuanto a jerarquía de valores, es tomado por un loco, por un anormal que le inyectó tristemente razones por las que vivir y morir, razones equivocadas, y lanzó al mundo alemán a una hecatombe, a un suicidio colectivo, porque era imposible luchar contra el mundo entero y vencerlos y ser dueños del mundo. Otro imperio romano, era imposible. Los tiempos habían cambiado de hacía 20 siglos para acá, y era imposible gobernar el mundo entero sabiendo que había otras potencias como Alemania, entre ellas Estados Unidos y Japón. Pero la locura de un hombre, pero que pudo inteligentemente darle razones por las que vivir, alzó a un pueblo a una lucha estúpida, irracional, pero ellos, motivados y contentos porque tenían razones por las que vivir y morir, se lanzaron a vivir y a morir. Si ese pueblo hubiera sido tomado por un líder positivo, cuerdo, equilibrado, auténtico, Alemania hubiera sido probablemente
quien hubiera dado al mundo un empuje de progreso, quizás mucho más grande que el empuje de Japón. Pero no tenían razones profundas por las que vivir. Vino un loco y les dio razones, lo cual nos prueba que el mundo está hambriento de razones profundas por las que vivir y morir. Y quien se las dé, conquista el mundo. Si la iglesia que tiene esa misión, en verdad, diéramos las razones más profundas por las que vivir y morir, que son las auténticas, el mundo sería increíblemente maravilloso, pero nos ha faltado más entrega, más espíritu misionero, y nos ha faltado mucho más amor a la humanidad. No hemos sido tan fieles a Dios, y por eso el mundo se nos ha escapado de las manos, no a nosotros, sino al mismo Dios, por culpa nuestra, por culpa del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Lo cierto es entonces que todo ser humano necesita encauzar profundamente su energía para poder vivir, luchar y morir. Y la persona, mientras más encauza su energía, más vive y más plenamente vive. Casos concretos: grandes artistas, pintores, músicos, políticos, descubridores, científicos, líderes religiosos que han vivido muchos años, muchísimos años, más de lo normal, y era porque estaban apasionados, entregados a una causa profunda por la que vivir, sea sus cuadros, su música, su política, su economía, su Dios. Lógicamente, también es cierto que otros muchos han muerto jóvenes aún con estos rasgos. Eso es verdad. Pero sí está comprobado que se alarga la vida, se alarga la vida, se alarga mientras uno más está entusiasmado por algo grande por lo que está luchando. Se alarga la existencia. Lógicamente hay gente de esa que ha muerto jóvenes por otras causas. No hay ningún principio absoluto en psicología, ningún principio absoluto. Es una ciencia esta que está avanzando, y como el ser humano es la causa del estudio de la psicología, y el ser humano es misterioso, nunca se podrán dar leyes absolutas. Pero sí está comprobado que mientras más tenga usted razones por las que vivir, y mientras más encauce su energía, más sano estará y más vivirá. Entonces la angustia aparece cuando ese caudal increíble suyo de energía, ese potencial tan grande que tiene usted fue hecho increíblemente bien por Dios, ese caudal increíble de energía es derrochado. Porque no sabe usted por qué luchar, por qué vivir y por qué morir. Y entonces vienen muchas de nuestras neurosis, muchos de nuestros conflictos emocionales y de nuestros problemas físicos y de un cansancio que es ficticio. Ya al mediodía estoy cansado, agotado, pero oye, si nada más llevas trabajando 4 horas, no sé qué me pasa, estoy cansado, agotado, pero si Dios te hizo para trabajar 8, 10, 12 horas. Y las personas, mientras más entusiasmadas estén con su trabajo, más trabajan, 10, 12, 14 horas, y se sienten al final tranquilos, un poquito agotados, pero no demasiado, y usted con 4 horas está durmiéndose. ¿Qué le pasa? Su energía no está bien encauzada. Usted no está convencido profundamente de lo que está haciendo. Usted todavía no está en verdad enamorado, apasionado por lo que está haciendo. Y usted se agota ficticiamente. Y es porque su energía no está funcionando bien, su energía está diversificada, está diluida.
Porque no está usted motivado, no está usted motivado. Y su carrera, su profesión, lo está tomando simplemente usted como un medio para vivir, para comer, y no para desarrollarse integralmente, para desarrollarse plenamente. La persona, mientras más esté entusiasmada por lo que hace, más da y menos se cansa. Cuando se inventó, se creó, se hizo esa obra inmortal y maravillosa, el Aleluya de Händel, pasó 24 días encerrado, casi sin comer y sin dormir, inspirado, apasionado, creando una obra inmortal que se ha cantado y se ha ejecutado en todas partes del mundo. Y este hombre, impactado por lo que estaba haciendo, trabajó casi sin dormir 24 días y realizó una obra inmortal. ¿Por qué? Porque él estaba impactado, impresionado, convencido, motivado de que esto era grande, de que valía la pena. Era un músico por vocación, no por necesidad económica. Además, muchos de los grandes artistas, músicos y pintores se morían de hambre y luego sus obras se venden, sus cuadros, por miles de dólares después de muertos, muchos de ellos. Pero estaban apasionados por lo que hacían, vivamente impresionados por lo que estaban realizando. Eso era su por qué vivir y su por qué morir. Y en esos momentos no hay angustia, no hay taquicardia, no hay dolores de cabeza, ni de cuello, ni de nuca, ni de estómago. Tu energía está bien encauzada, todo está funcionando bien, todo está en armonía. Pero cuando no existe eso, aparece la angustia, timbre de alarma, la angustia aparece, timbre de alarma, un foco rojo aparece, tic-tac, 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 alarma, alarma, algo está funcionando mal en tu vida, algo está mal en tu existencia. ¿Qué es lo que está mal? Que tú no sabes por qué estás viviendo y por qué estás muriendo. Radio Paz presentó Un mensaje al corazón.